Un gusto acompañarte, Paola. Buenas noches. Buenas noches. Mi primera pregunta es, ¿cuál es, digamos, el balance de la gestión de Dina Boluarte en el momento de, digamos, tratar de solucionar lo que está pasando en el norte del Perú, en un momento en el cual podría, digamos, servir como impulso para mejorar su popularidad? Efectivamente, este podría ser uno de esos momentos en los cuales una muy buena gestión de los recursos, de la atención de la emergencia, ayuda a levantar la popularidad, la legitimidad de respaldo de un gobierno, pero creo que el balance que se puede hacer es más bien de poca gestión real. Es decir, estamos viendo que la emergencia avanza, pero las escenas que hemos tenido de funcionarios públicos en las zonas de emergencia no han sido las de la actuación inmediata y la resolución de los problemas, sino más bien escenas cuestionables, ¿no? La ministra siendo llevada en peso por los pobladores, Claro. confrontación, y luego pocas acciones que le permitan al gobierno decir en 2 días resolvimos esto, en 24 horas gestionamos esto otro, como para que la ciudadanía, al menos en esas zonas, tuviese una mayor confianza en que el Ejecutivo está resolviendo la situación. Piura estaba hablando en un momento de ir a paro, incluso por el tipo de gestión que se está haciendo, y además hay que recordar, y allí quizás es un pasivo sobre la gestión del gobierno central, de este y de todos los gobiernos centrales, que mucha de la función que se debería hacer en torno a esta crisis la tendrían que hacer los gobiernos regionales, pero la ciudadanía sigue percibiéndolo como de necesaria atención desde el gobierno central. Y si no hay una articulación adecuada entre gobierno central y gobierno regional, lo que no hace el gobierno regional recae también como peso de inacción o se percibe como inacción del Ejecutivo Nacional. Mientras haya, como sabemos también, tensiones entre el Ejecutivo Nacional y gobiernos regionales, la Asamblea de Gobiernos Regionales en su momento también salió a pedir la renuncia de la presidenta, pues probablemente veremos poca articulación y eso sigue debilitando la imagen de un gobierno que no parece estar respondiendo de la mejor forma a una emergencia como esta. El 18 de abril será el primer paro que va a hacer Piura debido al manejo deficiente, según ellos, de la crisis. La presidenta Dina Boluarte se ha pronunciado sobre esta protesta diciendo que con paros no se solucionan las cosas. ¿Prevés que el manejo de los paros en el norte puedan hacer que se llegue, digamos, el mal manejo pueda repetirse así como sucedió en el sur? Si tenemos en consideración que la actitud de la presidenta sigue siendo de dar la espalda a este tipo de demandas políticas, ¿no? Tú bien has mencionado la expresión de la presidenta, podríamos intuir que de haber una movilización fuerte como parte de estos paros, podría haber altos índices de represión. También creo, sin embargo, que en este momento, cómo se está viviendo la crisis en el norte, es probable que aunque haya un paro, no necesariamente eso lleve a altos niveles de conflictividad en el momento mismo de la movilización y eso puede evitar que el gobierno gestione de esa forma, digamos, con represión, etcétera, la movilización misma del 18. Claro, ya sería ya la debacle, ¿no? Y mientras tanto, el Congreso, digamos, actúa en lógica muertito hasta el 2026 y empiezan de un momento a otro a salir no solo los que están mochando los sueldos a sus trabajadores, sino que no hacen nada, digamos, para apurar algunas partidas para lo que está pasando, para, digamos, mantener esta desconexión en el que, por ejemplo, uno de los temas que ha explotado esta semana es el tema de cuán duro y difícil es para una mujer en el Perú sobrevivir. Tenemos el caso de la enfermera en Puno, una mujer desaparecida en San Martín de Porras por su expareja. Tenemos un sistema muy opresor contra las mujeres y un Congreso que debería estar haciendo, no sé, un pleno solo de temas mujeres y oyendo y tratando de solucionar un problema que realmente ya no es, digamos, una o dos historias, sino ya es un mal endémico.
¿Qué se puede hacer, Paula, en este caso? Es complejísimo esperar algo de nuestro Congreso en este momento y entonces plantear como alternativas que pasen por allí, porque lo cierto es que el Congreso ha abandonado del todo su tarea de representación, ¿no? Lo que tenemos ya ni siquiera es gestión de intereses de determinados sectores sociales por encima de una gestión, digamos, general hacia la ciudadanía o qué sé yo. Son intereses absolutamente particulares de cada congresista y que están alrededor de esto que bien has mencionado de que si cortan los sueldos, que si se trata de favores en específico. ¿Por qué? Porque lo que les interesa al hacerse el muertito es mantenerse cada uno de estos individuos en el cargo y seguir garantizando sueldos y prebendas para ellos como individuos. No hay un interés por los problemas de fondo. Ya no solamente que digamos la crisis no les permite porque la coyuntura no da tiempo a pensar los temas de fondo. No hay interés en los temas de fondo. Creo que eso queda bastante claro. Queda bastante claro con el tema de violencia de género, queda bastante claro con el tema de ahora mismo el desastre natural, el CENEPRED, el CENEPRED, ¿no? El Centro Nacional de Estimación, de Prevención, Reducción de Riesgos de Desastres, ha indicado que desde el año pasado envió a distintas autoridades, incluyendo los congresistas, información sobre que venían estas lluvias y que no hicieron nada, ¿no? Tenían la información y no previeron nada. Ahí, además, con un problema que es transversal y de público, digamos, de general interés, porque uno podría tratar de comprender, aunque no comparta, que hay posiciones ideológicas alrededor de quienes en el Parlamento no creen eh, relevantes los problemas de género, que lo son y muchísimo para el país, y que entonces haya quienes no tienen interés en movilizar esa agenda, pero que no se movilice una agenda alrededor de la prevención de desastres, habla realmente de un nivel de desinterés por la gestión muy alto. Y en el caso de los problemas vinculados a género y a violencia hacia la mujer, creo que hay un reclamo válido y sumamente fuerte de que incluso quienes no están dispuestos a discutir igualdad entre hombres y mujeres, quienes no están dispuestos a discutir derechos sexuales y reproductivos eh, y distintas medidas de igualdad y acceso a oportunidades por igual, sí han hablado en múltiples ocasiones contra la violencia y por tanto deberían hacer algo en contra de la violencia hacia la mujer, pero no hay interés, de nuevo, porque estamos hablando de temas de fondo y de relevancia, pero que sirven como eslogan en determinado momento, sirven para poner un par de minutos de un discurso que les permita pasar piola, dejar el agua correr, mientras ellos puedan permanecer hasta el 2020. Esta semana también ha habido el mega operativo donde está Joaquín Ramírez, digamos, como protagonista, exsecretario de Fuerza Popular, actual alcalde de Cajamarca, dueño de de un equipo de fútbol, el UTC, y, digamos, da cuenta, en el caso de Joaquín Ramírez, estos matrimonios tóxicos entre universidades, estafa, congresistas, partidos políticos y dinero ilegal. ¿Por qué estas relaciones, digamos, se han vuelto también la norma y no la excepción? ¿Qué demuestra de nuestra clase política que Joaquín Ramírez, que ha acumulado propiedades de más de $1.000 millones, entre los que hay 7 avionetas y muchísimos bienes, digamos, mal habidos, sea no solo, digamos, protagónico, sino sea alcalde de Cajamarca? Creo que demuestra, en primer lugar, de nuevo, que hemos tendido a una política que abandona los intereses generales, colectivos, de bien común, para ir a una política en la cual compiten quienes quieren gestionar intereses particularísimos, los de las universidades, los de la corrupción, los del narcotráfico, ¿no es cierto? Y que logran ocupar un lugar en esta contienda política, porque lo otro que demuestra es que nuestras reglas de juego alrededor del tipo de financiamiento que pueden tener las organizaciones políticas no están siendo lo suficientemente firmes, ¿no? Tenemos, creo, un problema alrededor de que los partidos políticos no tengan que asumir ninguna responsabilidad cuando alguien que fue electo en sus planchas, un alcalde, un congresista, eh, termina siendo procesado por este tipo de delitos. Cuando
no hay ninguna sanción hacia los partidos políticos si no se presentan con transparencia los informes de financiamiento de campaña, ¿no? Cuando nos encontramos con este tipo de normas tan laxas, significa que estamos abriendo fácilmente la puerta a financiamientos ilegales y a la delincuencia dentro de nuestra política. Y entonces creo que allí vuelve a hablarnos de digamos, el tipo de oferta política que tenemos pensada en intereses particulares y en cómo nuestras reglas de juego no nos están ayudando a expulsar eso. Nos tocaría quizás sí ser mucho más exigentes con que el Congreso en algún momento, ojalá, pudiese retomar algunas pautas de la reforma política que estaban vinculadas a que los partidos sancionen, o sea, que los partidos también sean sancionados frente a estos casos. No pueden salir luego los partidos políticos a decir, yo no sabía, no es mi responsabilidad, que asuma este actor político, que asuma este congresista, que asuma este alcalde, ¿no? Que lo juzguen. Lo que corresponde es que haya una sanción a las organizaciones, de modo que fortalezcamos a la larga organizaciones políticas más transparentes y no que se pueden permitir con facilidad formar parte o coalición con distintos grupos delictivos. A continuación escuchemos la intervención de Josefina Townsend en el debate municipal frente al candidato a la alcaldía, hoy condenado a 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, Daniel Urresti. Adelante con el byte, Gio. A la pregunta que le hemos hecho sobre su candidato a teniente alcalde y los procesos que tiene en curso. Gracias, candidato. Era para dar propuestas, no para ver. Candidato Urresti. Urresti. Al comienzo dijo que no era para ver. Gracias. Que era la gente la que iba a decidir. Vamos a continuar. Continuamos. Continuamos. Es importante saber quién va de teniente alcalde. La primera pregunta que hace está dirigida a lo que usted misma manifestó que no se iba a tener en cuenta. Candidato, tome asiento. Nos interesa saber quiénes están en su lista, porque ellos también van a gobernar Lima. Invitamos al candidato de Podemos Perú, el señor Daniel Urresti, para que se acerque a sacar uno de los sobres. Por favor. Cada sobre contiene 2 áreas de donde obtendremos las preguntas para plantearles. Las áreas, por favor. Gracias. Del Jurado Nacional de Elecciones me dijeron que iban a hacer un disclaimer primero, antes de esto. No tenemos la información, mantenemos esta moderación. En tal caso, si hay algún cambio, se lo haremos saber. Es sobre la pregunta de seguimiento, que no fue una pregunta de seguimiento, sino un ataque directo contra mi persona. El Jurado Nacional de Elecciones me acaba de informar que se iba a hacer en este momento. No nos ha llegado la confirmación. Hagamos algo, avancemos con el debate y si ocurre ese disclaimer, lo hacemos más adelante. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. De acuerdo, ¿no? Las áreas, señor Urresti, por favor, están en la tarjeta. La Nacional de Elecciones dice que sí, entonces los temas, confían por favor. ustedes. Los temas, por favor. Me gustaría que lo veamos juntas porque si no hubiera habido esa pregunta de la periodista y la reacción de Daniel Urresti, Paula, tendríamos ahora a José Luna Jr. de alcalde de Lima. Cuán frágil, ¿no? Demuestra que, digamos, estamos en un momento en el cual donde uno pone el dedo, salta la pus. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Efectivamente, y creo que una cosa que, como bien decías, ahora salta estos días es cuánta razón tenía la pregunta de Josefina Tausen al plantearle, bueno, ¿y qué va a pasar si usted va preso? Que es lo que vemos hoy en día, ¿no? Y es lo que vemos en múltiples espacios, creo, y con múltiples candidaturas, no solamente con Daniel Urresti, sino con múltiples autoridades que han sido elegidas. Acabamos de hablar, ¿no?, de Ramírez, con casos de corrupción o con casos judiciales, no hablemos de corrupción, con casos judiciales de por medio. ¿Por dónde empezar? Yo vuelvo sobre lo que te planteaba hace un momento, porque creo que mientras el menú sea el que es, los ciudadanos no podremos elegir mucho mejor. Sí, uno puede decir, la ciudadanía tiene que informarse, tiene que revisar, tiene que evaluar quiénes son las candidaturas que se presentan, pero si las diversas candidaturas que se presentan tienen procesos abiertos, entonces todo el menú está corrompido, está sucio, es difícil que se pueda elegir realmente algo mucho más transparente y preocupado por la gestión de lo público y no por este tipo de situaciones. Es necesario que exijamos y que empecemos a cambiar algunas reglas que tienen que ver con responsabilizar a los partidos políticos. Y si no podemos responsabilizar a los partidos políticos a través de multas, a través de efectivamente quitarles las inscripciones, sancionarlos por
colocar a este tipo de personas en las candidaturas. Entonces quizás sí, al menos los ciudadanos y ciudadanas podemos intentar que esos partidos que postularon una vez a alguien que luego terminó preso sean aquellos partidos en los que decimos mejor por ti. En el caso, pasemos a otro tema. Me encanta este repaso que estoy haciendo contigo de la semana porque, claro, esta semana ha estado muy cargada de noticias y estamos con la noticia que yo le llamo ¿quién le pone el cascabel al gato?, que es el caso de las dos tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una tesis de maestría y una tesis de doctorado de la fiscal de la Nación, donde cada vez que se empiezan a dar las respuestas, esto se vuelve pues una suerte de, no sé, de una madeja que se vuelve mucho más complicada, porque ahora han declarado que la fiscal se preparó para la maestría en la Universidad San Martín y no había terminado la tesis de maestría cuando empezó a hacer la tesis de doctorado, y realmente ya la cosa se vuelve muy grave porque ¿quién vigila a la fiscal de la Nación? ¿Quién es la autoridad máxima, digamos, para investigar a los demás ciudadanos? ¿Dónde está la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué ejemplo da a todos los estudiantes, no? La Junta Nacional de Justicia ha dicho que está abriendo un proceso de investigación a la fiscal de la Nación, y creo que teniendo en consideración la expectativa que la Junta, como una elección de personas con mayor cualificación, ¿no?, y que reemplazase aquel precedente tan funesto que era la magistratura, ¿no? Se me va la Academia de la Magistratura, se me va ahora mismo el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Si tenemos en consideración eso, esperemos que efectivamente la Junta Nacional de Justicia actúe a la altura con una investigación seria y célere, ¿no? Pero yo creo que lo que demuestra esto es una cosa incluso más preocupante que solamente el caso de la fiscal de la Nación, que, como digo, puede tener un conducto por el cual termine siendo retirada de su puesto, ¿no? Que es el hecho de que tengamos que recordar en el país el tipo de educación y la facilidad de intercambio de títulos, ¿no?, y de reparto de maestrías y doctorados que teníamos mientras no se hizo la reforma universitaria, mientras no tuvimos una Superintendencia Nacional de Educación, ¿no? La facilidad de efectivamente decir estudio aquí, mejor ya no saqué el título aquí, mejor voy a esta otra universidad donde pagando un poco más me dan el título más facilito, me dan más rápido, uy, no lo pude hacer aquí, entonces mejor voy a esta otra, me convalidan tanto, hago un par de cursos de actualización y etcétera. La facilidad que se dio para repartir títulos, lo mismo con las universidades que finalmente no fueron licenciadas, entre las que está la que le dio el título de maestría y doctorado a la actual fiscal de la Nación, esa facilidad habla de que ahora vemos y que nos indigna en este caso, debería indignarnos y preocuparnos de la calidad educativa que tuvimos en ese momento y de que hayamos tendido a volver a ello. Recordemos que esa superintendencia y esa reforma universitaria están siendo petardeadas por los actores políticos que tienen relaciones de cercanía, al menos muchos de ellos, con también la fiscal de la Nación. Entonces, si nos indigna esta situación, debería indignarnos también que estemos petardeando la reforma educativa. No creo que allí hay que pensar ya no solamente en el caso de la fiscal, sino cuántos otros funcionarios públicos podemos tener que estén vinculados a este tipo de situaciones y que debe preocuparnos en general de la calidad del servicio público, del funcionariado, de la profesionalización en nuestro país. Necesitamos que esto sirva también para insistir en lo importante que es no dejar atrás la reforma. Claro, la reforma en la práctica está muerta porque la SUNEDU ya no funciona como tal, y mientras tanto tenemos a alumnos estudiando en universidades estafa que no van a poder hacer maestrías fuera del país porque lo que dices tú, hay un trasiego de yo te doy doctorado, tú me das maestría, yo tengo mi título facilito, y acá en el Perú, desgraciadamente, ya no va a haber nadie que vigile que la universidad ya no esté encima de un chifa, que el médico realmente sepa, atender a un enfermo. Haya tocado un termómetro, ¿no? Exacto, pero salir, a ver, haz una maestría en Colombia, haz una maestría en otro lado,
de inmediato van a hacer una homologación, van a decir, ajá, de esta universidad, señorita, usted no puede entrar, de esa universidad tampoco. Entonces, 5 años después de haber pagado la universidad a tus hijos con mucho esfuerzo, te das cuenta que te estafaron, ¿no? Es un sistema realmente macabro porque hay políticos, hay empresarios, hay dinero ilícito. Realmente somos una película, Paula. ¿Qué es esto? Algo, no sé dónde empezar para parar. De verdad, cuando yo digo parar o hacer algo que acabe con esta película tan fea de ver día a día. Yo creo que además hay que pensar que este es un sistema que estafa no solamente a las familias que esperan y a los jóvenes que tienen una expectativa de su desarrollo, sino nos estafa como sociedad. Porque el día que esa persona que obtiene un título de abogado tiene un cliente y no sabe cómo defenderle realmente, afecta a ese cliente. Porque el día que ese médico atiende a un paciente y le receta algo que está mal dado, afecta a ese paciente. Es un daño a nuestra sociedad en general el que no apostemos por la calidad educativa. Es un daño para nuestra justicia el que no hayamos apostado por la calidad educativa y ahora tengamos que dudar de las cualificaciones de la fiscal de la Nación, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Sigue siendo una pregunta sumamente compleja y a la que creo que no podemos responder desde una sola arista, pero sí se necesita un revulsivo que nos permita volver a plantearnos no quién queremos que gobierne o quién queremos que sea, sino qué queremos del país, qué tipo de acuerdos queremos para el país, qué tipo de educación queremos, qué tipo de servicios queremos que se garantice, qué tipo de derechos queremos garantizar y que con ello además que ello venga de la mano con mejorar la calidad de la gestión del Estado, de la gestión pública, para que entonces todo eso se haga realidad. Porque si solo enunciamos derechos, cambios, reformas y no ponemos sobre la marcha realmente ello con capacidad ejecutiva, con capacidades del sector público, entonces va a dar lo mismo lo que tengamos escrito, lo que podamos hacer como reformas formalmente, porque terminan siendo de muerte. ¿Cómo vamos a permear a nuestros jóvenes o a los chicos en el colegio para que ellos desde el colegio se puedan saber que hay esperanza, que este país no está viviendo esto y cómo se les empieza a enseñar algo que suena, no sé, como dicen, entre comillas, caviar, ¿no es cierto? Como diría María del Carmen, caviar. Ciudadanía. ¿Cómo se les inocula? ¿Cómo se les dice, quiere al otro, no te pases el semáforo, escucha al otro, no patees, no vayas por el lado de la carretera, digamos, el lado en el cual no puedes ir? ¿Cómo? Me encantaría empezar con programas para que las nuevas generaciones de verdad que estén a cargo de lo que no estamos viendo y lo que no está pasando. Yo creo que allí lo que toca es una tarea casi de resistencia, ¿no? Porque lamentablemente la respuesta que uno podría esperar que yo te dé es desde nuestra educación, las escuelas, la currícula, ¿no? Los cursos de ciudadanía, de cívica, pero tristemente hoy en día eso también está en muchas formas capturado, ¿no? Así que lo que nos queda es, creo, la organización, el voz a voz, lo que se hace por nuestros hijos y nuestras hijas en casa, pero además alrededor de nuestros barrios, de los colectivos que podemos tener cerca, de los jóvenes que podemos tener cerca y de nuestras propias acciones como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De cuestionarnos a nosotros mismos cuánto caemos en esos mismos juegos y trampas y cultura política tan contaminada, ¿no? Y que de esas acciones podamos entonces tratar de generar pequeños signos de esperanza, de que las cosas pueden ser distintas, aunque no sean distintos en lo macro, que hay posibilidades de que haya personas que sí ven, que sí escuchan al otro, que sí intentan ser solidarias, que no se compran la corrupción, que no pagan coima, que se esfuerzan por estar en una universidad realmente licenciada, etcétera, de modo que eso al menos nos permita como este esfuerzo que digo de resistencia, ¿no? Mientras logramos al mismo tiempo que pueda haber algún momento de revulsivo y de cambio también en la política macro. Paula Tábara, politóloga, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por esta entrevista que al final acabó con un llamado a la esperanza. Hasta la próxima, Paula. Un gusto, Paula.